Blue Radio y bluradio.com. 7 de la mañana, 22 minutos. ¿Cuántas veces, padre, ha estado usted en Israel? No sé, 15, 20. ¿Cuántas veces ha estado en Palestina? Las mismas veces, porque normalmente cuando voy a Israel paso a Palestina. He ido 2 veces a Ramallah, ya en territorio, pero he estado en Jericó. ¿Y ha estado en la Franja de Gaza? He estado. Pero en situaciones muy distintas a esta. Obviamente. Lo que pasa, que hay una parte muy turística y no se te olvide que ahí viven 2.300.000 personas. Eso tiene más o menos la densidad de Manhattan o de Londres. Y a los lugares a los que yo he ido son lugares turísticos muy, muy bellos. Sí. Padre, le quería decir que estaban llenos de gente, ¿no? Una cosa es Palestina, no confundir Palestina y el conflicto entre Israel y Palestina. Y Hamás, ese es el error, que es el grupo que está gobernando esa parte de la Franja de Gaza. Miren, ni en lo político. Esta es una dictadura que hay en la Franja de Gaza, que tumbó un gobierno elegido democráticamente, que no representa, me sorprende esto del presidente Petro, que no representa los valores de lo que el presidente llama el progresismo. Ni en lo político, ni en lo militar, ni en lo religioso, Hamás es Palestina. Palestina es mucho más. Es decir, de hecho, también sufren ellos las consecuencias de este partido terrorista. Porque es eso. Es que esto no es un partido millonario Santa Fe, Néstor. Es que a veces, cuando yo leo las redes, parecería que vamos a hinchar por uno. No, es un conflicto muy complejo, pero muy complejo, Néstor. Y yo creo que eso hay que decir cosas con mucho cuidado. Ojo, jamás es un grupo terrorista. Y lo de ayer fue terrorista. Me gusta que usted lo diga, esto de que no es un partido millonario Santa Fe, porque la gente, hoy en época de expertos de redes sociales, pues la gente comienza a tomar partido, ¿no? Es un tema profundamente complejo. Es muy complejo. Que voy por fulanito de tal, como si uno estuviera hablando de una alineación que me gusta. No. Esto es un tema en el cual hay ingredientes históricos, religiosos, y les sugiero enterarse un poquito. Ahora que hay también herramientas virtuales, tecnológicas, hay tutoriales, pues esto es un pretexto, Héctor, una puerta de entrada para enterarse de lo que está pasando realmente allí. Claro, para estudiar, claro. Y se lo sugiero muy respetuosamente al presidente Gustavo Petro. Y es una historia muy larga. Ha estudiado el tema, pero confunde Palestina con Hamás, que yo creo que es el primero. Él dice que sí, claro. Pero el segundo, Néstor, yo creo que es más importante incluso, porque el otro, pues uno podría llegar a cometer ese error en el sentido de que Hamás está dominando ese territorio y pues en ese sentido es quien gobierna en ese territorio. Pero aún así, aún si uno comete ese error, hay uno que sí me parece que uno no puede cometer en materia de derecho internacional, que es no distinguir entre el agresor y el agredido, porque esa es la verdadera diferencia, que es un poco lo mismo que le pasa al presidente Petro en el conflicto entre Rusia y Ucrania. En el conflicto entre Rusia y Ucrania es claro que hay un agresor, que es Rusia, que un día resolvió invadir Ucrania para anexarlo a su territorio. Y aún aceptando que hay un gobierno que es ilegítimo, el de Hamás, pero que es el que domina el territorio, que lanza un ataque sorpresivo y contra la población civil como el que lanzó el sábado pasado, pues evidentemente hay en esa distinción, que es la que a mi modo de ver uno debe adoptar, distinguir entre agresor y agredido. Es evidente que aquí hay un agresor. La paradoja es que el presidente Petro suele relacionar los dos conflictos, ¿no? Rusia y Ucrania, Israel y Palestina. Pero en ninguno de los dos casos... Pero esa comparación no está mal, Néstor. O sea, lo que está mal, definitivamente... Luis Ernesto, ya voy. En ninguno de los casos digamos, toma partido a favor de quien uno tiene que tomar partido, que es el agredido. Es que aquí no es por la posición ideológica de uno, sino quien usa la fuerza ilegítimamente para afectar y cometer delitos de guerra. Y eso, pues en derecho internacional, es el agresor. La paradoja es que en el conflicto internacional de Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente parece haber tomado partido por el agresor. ¿No es verdad? Claro. Y aquí dice tomar partido otra vez por el agresor. ¿no? Exacto, es que eso es lo que a mí me parece crucial en esa distinción y es el verdadero reclamo que tengo yo en relación con el presidente. Ahora, claro, obviamente los dos conflictos tienen largas historias, explicaciones, etcétera, pero con ninguna explicación, con ninguna justificación es válido usar la fuerza
como lo ha hecho Rusia contra Ucrania y como lo hizo Hamás contra el pueblo judío el sábado pasado. Escucho opiniones sobre lo que pasó esta semana. Las imágenes son muy contundentes. Entre otras cosas, 2 colombianos desaparecidos estaban en el concierto ese de música electrónica cuando fueron bombardeados. Ya encontraron 260 cuerpos de muchachos que estaban allí en ese desierto, en esa zona fronteriza con la Franja de Gaza. La cuenta Blue Radio, si usted quiere opinar, mi cuenta Néstor Morales C, pero también estamos escuchándolos, leyéndolos para quienes están en el chat, en el canal de YouTube en este momento. Luis Ernesto. Néstor, a pesar de una importantísima omisión, como lo decía Marcos Pecker en la entrevista, que es primero condenar un ataque que viola el derecho internacional humanitario, que ataca a población civil, esta organización Hamás. A pesar de omitir esa condena, yo creo que sigue siendo igual de relevante la comparación que hace el presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas sobre dos conflictos a territorios, digamos, que tienen que ver con la invasión de un territorio. Si bien la invasión de Rusia es muy distinta a la invasión o a la ocupación, digámoslo así, que existe hoy en el territorio palestino e israelí, digamos, palestino antes del 48, es importante entender que hay ahí de fondo un conflicto que no se va a resolver simplemente porque tomemos partido por un lado o por el otro. De fondo hay una profunda injusticia para el pueblo palestino que permite que organizaciones radicales terroristas, porque hay que decirlo con todas sus letras, como Hamás, se empoderen una población civil que se siente vulnerable, que se siente agredida, porque ese territorio, y ahí le cito un trino que retrinó el presidente Petro y que comparto, de un pensador y un filósofo palestino, Edward Said, que dice: ¿cómo es posible que los palestinos nos preguntemos por qué un judío nacido en Varsovia, en Nueva York, tiene derecho a sentarse allí después de esta ley de retorno de Israel, mientras nosotros, la gente que ha vivido allí, no, por siglos? Y entonces esa profunda injusticia, por supuesto, es la que alimenta la insatisfacción, que se traduce muy lamentablemente hoy en un acto de violencia absolutamente condenable. Ernesto, le sugiero, antes del 48, cuando se crea el Estado israelí, no existía Palestina. Eso no es cierto. No, pero ellos ocupaban ese territorio, Néstor. Ellos ocupaban ese territorio y era su territorio histórico. Claro, ocupaban ese territorio, pero allí estaba el imperio turco-otomano. Es decir, aquí hay que pegarle una miradita a manuales de historia. Son las 7 de la mañana, 30 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio en segundos. Un invitado Néstor, que se encuentra en este momento, don Gabriel Ayón, es el presidente del Instituto Diplomático, que se encuentra esta mañana en territorio israelí. Señor. Néstor, es bueno insistir en que Hamás no representa al pueblo palestino. Hamás es una organización fanática, sectaria, religiosa, chiita, pero que ha venido ganando fuerza. Ha venido ganando fuerza al punto que algunos analistas consideran que hoy, si hubiera elecciones en Palestina, ganaba la presidencia su jefe. Y mire usted que hoy el Parlamento palestino tiene una gran mayoría de representantes de Hamás. ¿Por qué Hamás se ha fortalecido? Se ha fortalecido porque se ha saboteado el acuerdo de paz para que haya dos estados, el Estado palestino y el Estado israelí, o el Estado de Israel. Miren, eso le voy a dar este dato. Señor. Desde el año 2008 hasta la fecha, según la Oficina de Naciones Unidas de Asuntos Humanitarios, desde la ocupación en el año 2008, se han muerto 6.407 palestinos y 308 israelíes, y se han herido 152.560 palestinos y 6.307 israelíes. Es decir, lo que viene aquí en los últimos 15 años es una verdadera masacre humanitaria que tiene que resolverse. Y tenemos un problema. Entre otras cosas, Aurelio, perdóneme, le iba a decir, creo que hay que explicarle todo esto a los señores que se aparecieron este fin de semana a vandalizar la embajada de Israel. En momentos en que Israel estaba siendo atacado por Hamás, pues aparecieron aún más radicales colombianos que se decían pro-palestinos. Con este eslogan, Aurelio, que usted lo vio, de banderas, de sacar a los yanquis del territorio, como si esto fuera un territorio ocupado también por Estados Unidos. Porque es que Estados Unidos le ha sacado el jugo a este conflicto. La ayuda militar desde 1946 hasta el año 2022 de Estados Unidos a Israel, según el Centro de Investigación del Congreso norteamericano, ha sido de 138.000 millones de dólares, de los cuales 104.000 millones son ayuda militar. Estados Unidos
ha intervenido y no ha facilitado ese acuerdo entre esos dos países. Luego hay demasiados factores de perturbación, demasiados fanatismos, demasiados sectarismos que impiden realmente que el conflicto pueda terminar. Y yo creo que hay que mirar una última cosa, Néstor. Señor. ¿Cuál fue la inspiración de Hamás para hacer este ataque, sabiendo que viene una reacción de Israel con todos sus aliados y que esto va a producir Israel, seguramente una muerte Israel total? ha ganado desde el 48, claro, todas desde las 6 guerras, desde su fundación. 6 guerras. Todas ha habido las 6 guerras. La Claro. del 48, la de los 6 días, la de Yom Kippur, todas las guerras las ha ganado Israel. Néstor. 7 de la mañana, 32 minutos. María Consuelo. No, rápidamente, la falta o la ausencia de condena por parte del presidente Petro, pues sí hace entender que hay una alineación y con los intereses iraníes, porque a los que claramente no les interesa que haya un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita es a los iraníes, y por eso todo apunta a que el ataque terrorista es instado por Irán. Y cuando Aurelio pregunta ¿por qué lo hacen? Pues porque cuando hay intereses geopolíticos se convierten en instrumentos los terroristas para servir intereses superiores. Entonces lo que es muy preocupante es que el gobierno Petro no condene el terrorismo y de alguna manera lo que esté sea alineándose con los intereses iraníes. El presidente Petro condena una cosa un poquito diferente, María Consuelo, que son afectaciones civiles, ¿no? Dice, lamentamos mucho, deploramos las afectaciones civiles, no el terrorismo Claro, que las el terrorismo es uno solo. 7 de la mañana, 34 minutos. Está